Buenas tardes todavía. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024. Agradezco desde ya a todas las personas que se sumen a esta transmisión en vivo y al mismo tiempo también quiero agradecerles a quienes luego, cuando ya esté colgada la grabación en YouTube, pues hagan uso de esa grabación y puedan verla, y ojalá que sea de su agrado también. En cualquier momento ustedes saben que esa grabación va a estar por ahí, y esa es una de las intenciones también de buscar esas conferencias que en su momento fueron dadas. La intención, como saben, es la de que estén en buen resguardo, que estén en el resguardo de YouTube luego. También quedan colgadas en la página de Facebook, pero me parece que YouTube es como una plataforma bastante universal en la que es posible que podamos tener mejor acceso a ese tipo de información. Pues, como les decía, en ese intento de poder tener esas conferencias que fueron dadas hace tiempo, pues las he estado buscando, he estado tratando de revisarlas, haciéndoles algunas anotaciones, y esta que vamos a compartir hoy se llama Quetzaltenango antes y después de la independencia, de 1808 a 1824, y fue impartida como parte del ciclo rumbo al Bicentenario, con el apoyo del Círculo Numismático de Occidente, a quienes agradezco también todo lo que han hecho por la numismática guatemalteca, en especial a David Bolaños y a Henry Molina y Cristian Vargas, quienes han sido impulsores y promotores de la descentralización de la numismática, que ha sido cooptada durante mucho tiempo dentro de la ciudad capital. Y bueno, entonces esto fue en junio de 2021, o sea, ya hace un buen rato. Y era la intención de poder tener un breve contexto histórico, económico, numismático acerca de la circulación monetaria en Quetzaltenango en ese tiempo. Les agradezco a Axel y a Manfred, que me parece que andan por ahí. Yo les agradezco que estén pendientes de esas transmisiones y espero que esta también sea de su agrado. Y también les cuento que otra de las intenciones es que quienes quieran, saben, pueden, se acerquen a estas transmisiones. También es para que en su momento no tuvieron la oportunidad de estar presentes allá en Quetzaltenango y que tal vez vieron la transmisión en su momento, que tratamos de hacer de cada una de las conferencias. La de Quetzaltenango fue una de las que se dieron, se hubo en Zacapa, en San Marcos, en varios lugares. Y pues bueno, era evidente que no se podía llegar a todas, y espero que esto les pueda ayudar a acercar eso que se dio en su momento y que ahora lo pongo a su disposición. Quetzaltenango antes y después de la independencia de 1808 a 1824, originalmente impartida en junio de 2021 y ahora con esta actualización a abril de 2024. Esta es la intención. Hay un contexto histórico interesante en relación, vamos a tratar de regresar en el tiempo a ese 2021 en el que estábamos celebrando un bicentenario. Estamos frente a otro bicentenario actualmente, el bicentenario no solo de la ya Federación Centroamericana, sino de la primera circulación de moneda federativa, y también estamos frente al centenario de la declaración de Quetzal como moneda, y así. O sea, esos inicios del siglo parece que se nos hacen interesantes, a pesar de que ahora pareciera que a nadie le interesa mayor cosa, pero intentamos que esto sea una forma de poder entrar en temas que sean de su agrado. Contexto histórico. Digamos que habían elementos que estaban alrededor de ese tratar de independizar las colonias o los territorios americanos del Reino de España. Uno de esos detonantes, que no fue el único, pero fue uno de los más importantes, sobre todo por el apoyo que esta tuvo de Francia,
fue la revolución en Estados Unidos en 1776. Esta revolución, si bien no logró hacer todo el eco que se esperaba, abrió un camino para que estuviera a la vista de quienes en ese momento ya eran en su mayoría criollos y no eran peninsulares, o sea, nacidos en la península, sino que ya habían nacido en España varias generaciones hacia allá, para que se dieran cuenta de ese proceso de emancipación que estaba ahí a la vuelta de la esquina. No es el único de los procesos de independencia que se da. El proceso que tiene que ver con independencias más cercanas, tal vez, y que es el más duro de todos, tiene que ver con la Revolución Francesa, sobre todo, que se da en 1789, luego también influenciada por ese gran cambio que se da en América, y luego la Revolución Haitiana en 1805, que es tal vez la primera, la más cercana y la única que está dentro del territorio abajo del río Bravo, digamos. Y es acá donde podemos tener esos grandes antecedentes que nos sirven para poder ampliar esos elementos que nos puedan ayudar a entender de qué va la independencia centroamericana. En la primera diapositiva que les mostraba está una medalla que es de las primeras que se conocen en conmemoración de la independencia de Estados Unidos o de la Revolución Estadounidense, que es la de 1780, la Virginia Indian Peace Medal, que también tiene que ver con los territorios indígenas que van a ser poblados por los ahora colonos estadounidenses que buscan introducirse en el territorio norteamericano. Luego está este token, que es también uno de los primeros que se conoce, en 1792, en el que ya se conmemora la Revolución Francesa. Y luego una moneda de 15 sol de 1807 de un Haití ya independiente que luego va a tener un grupo de reyes que van a ser ya ciudadanos haitianos que toman una corona que no va a durar mucho tiempo. Haití se independiza de Francia, que es algo que hay que decirlo. Estados Unidos se independiza de Inglaterra y Francia con su revolución derroca al rey Luis XV, si no estoy mal. En América, esos ecos de cambio se dan sobre todo en esa guerra de independencia española que inicia en 1808 y que busca el hacer cambios también en relación a la dominación monárquica. Está la ocupación francesa en ese momento y la serie de abdicaciones y cambios de corona, la que va de Carlos IV a Fernando VII y de Fernando VII a José Bonaparte, entregada primero a Napoleón Bonaparte, y Bonaparte le entrega la corona española a José Bonaparte, su hermano, a Pepe Botella, entre 1808 y 1803. En ese lapso ocurre en las Cortes de Cádiz, que era algo que lo que buscaba era la promulgación de la Constitución, de una Constitución, y tener un gobierno que tuviera al mismo tiempo un gobierno civil regido por esa Constitución, sin alterar esto la existencia de la monarquía o de la corona. Los territorios americanos envían sus representantes a esa construcción de las Cortes de Cádiz y envía a las Cortes de Cádiz para la construcción de la Constitución de 1812 y es ahí en donde ocurren muchos de los cambios que luego no se darán porque cuando regresa al trono Fernando VII, luego de estar preso en Bayona, en Francia, deja sin valor la Constitución declarada en 1812. Muchos de los constituyentes americanos terminan presos en España, muchos de ellos regresan encadenados en barcos a sus territorios y encuentran acá en América ya el germen de la insurrección. Este mapa se supone que en la parte nos enseña cuál era el gobierno bajo el control realista en 1808.
Luego se van a dar muchos cambios y esos cambios que es justo que logremos ver cuáles son los elementos que tienen que ver con el tamaño del territorio español. En ese entonces aquí haría falta Filipinas y otros territorios que estaban en Asia para poder entender cuál era ese elemento en 1808. La independencia va a ser declarada poco a poco, van a ser muchos territorios en los que incluso se van a declarar guerras. Centroamérica no es uno de ellos, sino que tiene un proceso de independencia sui generis. Ahora bien, a lo que vamos, Quetzaltenango. Quetzaltenango en el momento de la independencia era una unidad política de base, es decir, era una especie de corregimiento en donde había un corregidor mayor que era como una especie de gobernador que recibía órdenes de la corona que estaba instaurada en el Reino de Guatemala, aquí en la ciudad de Guatemala. Para 1805, estamos hablando anterior a ese 1808 de inicio, las familias principales de Quetzaltenango ya empezaban con algunos cambios que luego tratarían de colocar también dentro de la Constitución de Cádiz. Entre ellos, tratar de que los puestos de mando no fueran nombrados por la corona, sino que fueran subastados y puestos a disposición de la autoridad colonial. Y aquí ya iniciaba el separatismo del que después se convertiría en el sextastado. Al momento de instalarse en las Cortes de Cádiz, que hablábamos anteriormente, quien representaba a Guatemala en general frente a las Cortes de Cádiz era el canónigo Antonio Larrazábal, y ya llevaba él peticiones de Quetzaltenango para establecer en ese sector, en ese territorio, primero un obispado, que se aboliera el sistema de estancos en el que llegaban, por ejemplo, llegaban el tabaco, harina, en que ahí se les cobraba los impuestos, y que el sistema de justicia fuera impartido por los jueces en la localidad, o sea, por jueces específicos de ahí, de la localidad que conocían su entorno. El diputado por Quetzaltenango, que también fue a la Corte de Cádiz, era el párroco de Momostenango, que era José Cleto Montiel. Hay que entender que en este caso Momostenango, Quetzaltenango, o sea, Totonicapán actual, Quetzaltenango actual, como departamentos, San Marcos, parte de Huehuetenango, los territorios de la costa como Xochitepeques y parte de Rotaludeu y alguna parte de Sololá eran parte de ese gran territorio que conocemos ahora que conocimos después como los Altos y que eran parte del corregimiento de Quetzaltenango. Pues este diputado por Quetzaltenango, el diputado a las Cortes de Cádiz como constituyente, José Cleto Montiel, también había sido instruido por la municipalidad de Quetzaltenango, las municipalidades de la región, y él solicitó en 1814 allá en Cádiz que no solo les dieran lo que pedía el canónigo Antonio de Larrazábal, sino que además les dieran una intendencia, repetía lo del obispado, pedía además un seminario conciliar y una audiencia, es decir, que no fuera únicamente que pasara de categoría de corregimiento a audiencia, colocándolo al mismo nivel del Reino de Guatemala. El capitán general José Bustamante de Guerra, cuando estos regresaron, pidió una investigación sobre la petición separatista de Montiel, porque ya era notorio que pedir que para una audiencia era demasiado. Montiel iba a regresar, pero muere en el barco cuando venía de retorno, y entonces la petición ya no tuvo razón de ser. La petición de José Bustamante Guerra. Esta es la medalla conmemorativa de Guatemala para la Constitución de Cádiz, para la promulgación de esa Constitución en 1812, aunque, como les digo, tuvo muy poco tiempo de vida, muy poco tiempo de vida, y venció en el momento en que Fernando VII la deroga. Ahora bien, el Reino de Guatemala, para ese momento, en 1821, hay acontecimientos que influyen para la decisión de proclamar la independencia en septiembre del 21. Sobre todo la cercana guerra de independencia en México, la firma del Plan de Iguala, que es este plan en el que se busca que haya una independencia pacífica,
en la que haya respeto de las tres garantías que pide también los peninsulares o los que viven en México, que es el respeto a su religión, el respeto a la propiedad privada y el respeto al orden, las tres garantías que se piden. Otro es la anexión que hace México la Ciudad Real de Chiapas, Comitán y Tuxtla, que al momento de la independencia de México o de esa firma del Plan de Iguala se unen a México. Acá hay tres actores principales que buscan ese plan pacífico que hemos hablado, de que hay un documento muy bueno que creo que es de José Calvo Montoya, creo, en el que habla acerca de ese plan pacífico que es anterior a la firma de la independencia, en el que ya se boceteaba cuál iba a ser el proceso que se iba a llevar para que Guatemala quedara, si bien independiente de la corona española, quedara todavía con la misma categoría dentro de sus funcionarios adentro y sobre todo con el respeto entre comillas a las instituciones conocidas como era la iglesia, que tenía prácticamente el control de todo el territorio, y a la nobleza. Entre ellos están esos tres actores principales, del lado de la nobleza mariana y chilena, con un poder más comercial también Pedro Molina, y Gabino Gainza, que fue como el convidado de piedra en el momento en el que él aparece. Es alguien que, si bien venía de ser capitán general en Chile, no tenía mayor conocimiento acerca de qué era lo que estaba pasando acá, y logran convencerlo con facilidad para que la independencia sea firmada. Una copia del acta del ayuntamiento en el que se declara la independencia de los territorios y que se pide en ese momento que haya un proceso ordenado para poder declarar esa independencia, entre ellos el que se llame a los territorios que incluía el Reino de Guatemala para que se haga un congreso que se pedía que fuera el año siguiente, el año 1822, pero que se atrasa y se pone hasta 1823, como tenemos claro. Esta es una de las copias de las que fueron levantadas y que fueron enviadas a esos territorios para el conocimiento de los ayuntamientos de cada uno de, de los países, actuales países. Vamos a ver. Francisco Roberto Gutiérrez Martínez anota que el acta de independencia del 21 se conoció en Quetzaltenango hasta el 23 de septiembre, cuando el que era alcalde de Quetzaltenango, Manuel Martínez Aparicio, la leyó ante el pueblo, o sea, hizo una reunión en la que el pueblo estuvo en la plaza, que ya los habían convocado. En el acta de la independencia, eso fue en el Parque a la Juventud, que luego pasó a llamarse Parque a Centroamérica, y que el acta fue leída y fue entregada simbólicamente a quien era el síndico primero, que era de apellido Kijibich. En ese mismo evento, el pueblo exigió la renuncia del corregidor de Quetzaltenango, que era Juan José de Echeverría, quien no tuvo más que decirle sí, ya me voy, y se fue, renunció. Hay que anotar que Juan José de Echeverría no era criollo, sino que era peninsular. A los pocos meses de la firma del acta de independencia, pues muy pocos meses, el 15 de noviembre del 21, digamos septiembre, octubre, noviembre, 2 meses, Quetzaltenango se une al Imperio Mexicano. El 5 de enero siguiente del 22, Guatemala se une también al Imperio Mexicano de Iturbide, y que también es un imperio de muy corta vida, que no duró mucho. Y cuando el imperio cae en marzo del 23, Guatemala retomó lo que había establecido el acta de independencia, sobre todo en el punto 2, y convoca al Congreso Constituyente y ya deriva en la conformación de la Federación de la República de Centroamérica, en la que se dan cambios que no solo en lo social, sino en lo económico, en lo político, y que desembocan en la figuración de los que luego serán estados independientes. Hablemos sobre moneda. El cono monetario al momento de la independencia de Centroamérica apenas si tenía
digamos, tenía pocos años de tener ese diseño. Esto debido a que, primero, al periodo en el que Fernando VII era rey, pero no lo era, y que ni siquiera se conocía su rostro. Aquí, por ejemplo, aparece la proclamación de la proclama de Fernando VII en la Ciudad de México, grabada por Francisco Gordillo, grabador mayor de la Casa de la Moneda de México, parece 1808, en la que aparece con el diseño famoso de la coleta de navegante o de almirante, que es uno de los diseños en los que se conoce primero el rostro de Fernando VII, aunque la mayoría de veces el rostro era imaginario y le ponían el rostro que les daba la gana. Para Guatemala, quien graba el rostro de Fernando VII es Pedro de García Aguirre, quien desde las proclamas de Carlos IV había peleado por él tener el derecho de poder grabar el rostro del rey y que no fuera un diseño enviado desde la península, y pues este es el rostro que él presenta, en este caso en una prueba de cobre, que es solo la prueba de anverso de esa medalla que se emitió luego. En este caso es una medalla de 28 milímetros, es unifacial y únicamente tiene esos datos. Este es un retrato de los que se conocen desde 1910, muy temprano, para conocer el rostro real de Fernando VII, que es una acuarela pequeñita, una miniatura, en 64 milímetros, es decir, 6.4 centímetros. Una acuarela gouache sobre marfil de Francisco Cabrera, conocido como El Fino, uno de los alumnos de Pedro de García Aguirre, junto con José Casillo España y otros, Francisco Gordillo, que fueron como los que luego tomarían la batuta en Guatemala para la emisión monetaria. Aquí un detalle otra vez del retrato de Guatemala por Fernando VII, el libro Guatemala por Fernando VII de 1808, que es el retrato que hace José Casillo España, que también es muy parecido, muy parecido al rostro de Fernando VII en ese momento. Este es el punzón oficial que llega en 1810 a los territorios americanos, que fue grabado por el entonces grabador mayor de la Casa de Moneda, que era una casa de moneda que estaba en el exilio también y que no se hizo por la ocupación francesa, no se hizo en Madrid, sino que se hizo en Cádiz. Y fue hecho por Félix Fagot y Beldarmó en 1810 y también cumplió el cometido de ser enviado con el retrato del Real Busto, enviado a las colonias americanas para poder conocerlo y poder saber cuál era el rostro real de Fernando VII y poder ser grabado en sus monedas. La promulgación de la Constitución de Cádiz, también grabado por Sagó y Dalmau en 1812. En este caso, una hermosa medalla que es parte de la colección del Museo Nacional de El Prado en España. Ahora bien, para Guatemala, para la Nueva Guatemala, digamos que el rostro de Fernando VII aparece en 1811, ya en las monedas de ese año. Hay muchos que hablan acerca de la moneda de 1808, pero hay que decir que estas fueron antefechadas. Fueron hechas para tratar, igual que se hizo con el libro de Guatemala de Fernando VII, para poder decir que el reino de Guatemala era fiel a su rey, y no necesariamente era porque así lo fuera, pero que era fiel a su rey. Entonces mandan en 1811 que se emitan monedas con la fecha de 1808 para que se pueda decir que en Guatemala había circulación monetaria desde que se conoció y se proclamó Fernando VII como rey. Es decir, no son específicamente acuñadas en el 8, sino que son acuñadas en el 11. Esta también es acuñada en el 11 y seca de Nueva Guatemala, 8 reales. Y aquí vamos a ver entonces cuál era ese cono monetario. Esta va a ser las monedas de 1820, el año anterior a la Declaración de Independencia.
El cuartillo, Nueva Guatemala, un cuarto de real en 1820, con el castillo y el león, que son el diseño que se mantiene desde 1794, aunque los punzones están fechados 1789, ya y que llegaron a Guatemala. Pues ese 1820, para medio real con las características, entre ellas que no tiene valor facial porque no cabe dentro del diseño, pero por el tamaño y por la forma se sabe que es una moneda de medio real. Nueva Guatemala, medio real 1820. Muy bonito estado esta moneda, que en su momento fue subastada en Heritage Auctions. Un real también con el busto ya de Fernando VII. Aquí sí aparece el 1R con del valor facial, 1820. Para 2 reales 1820, Nueva Guatemala también. Para 4 reales 1820 Nueva Guatemala, y para 8 reales 1820 Nueva Guatemala. ¿Por qué digo Nueva Guatemala? Para que aquellos que lleguen a esta transmisión y no sepan cuál es el cambio, tras los terremotos de 1793, la ciudad de Guatemala se traslada de la locación en la actual antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques, se traslada a la actual locación, que es que conformaban 2 valles, el Valle de la Ermita y el Valle de la Virgen de la Asunción, que es donde se traslada completamente el valle, la ciudad. Entonces la ciudad es trasladada por completo y se le conoce incluso por el cambio de ceca, que pasa de eje de la Guatemala antigua, donde hasta 1796, a la Nueva Guatemala a partir de 1796 hasta hasta el cierre de Casa de Moneda, digamos, o el cierre de la moneda colonial. El cono en oro, un escudo, 1817, con con las diferencias que da en el busto. En este caso el busto no tiene la toga o el rapeado, como verán, sino que es un busto desnudo, le dicen, y la corona de laurel siempre con ínfulas, que son las cuerdas que le cuelgan en la nuca. El escudo de la moneda de oro está rodeado por la orden del vellocino dorado, en este caso con la marca del Espíritu Santo encima de la piel del vellocino, que está en la parte baja, justo a la par de la NG, entre la NG y la M en este caso, que conforman Nueva Guatemala, y la M del ensayador de la moneda. Lo más notorio en esta moneda de 2 reales, que también va subiendo el tamaño del módulo y parece más notorio, siempre el busto desnudo, el NG, el collar de la orden del vellocino dorado, y luego la piel del vellocino de la oveja de lana de oro colgando en la parte baja, sobre ella en la forma que se le conoce como Santi Espíritu, Espíritu Santo. Lo más notorio aquí en la moneda de 4 escudos, siempre con ese escudo tan completo en el que están todas las provincias o las zonas que conformaban el Reino de España, y con la forma más clara de poder entenderlo. Y la de 8 escudos, que es este también toda CNG, que también es mucho más notorio el diseño y mucho más espacioso sobre todo. Ahora hablamos de medallas y proclamas. Medallas de la conmemoración de la independencia de 1822. Si buscan dentro de mi canal de YouTube podrán encontrar una presentación sobre esta medalla. Espero que la logren. Si no podemos tratar de hacer algo en lo que podamos hablar acerca de ella dentro de poco tiempo. Pero hay varias presentaciones en las que se habla más a profundidad de ella, que fue mandatada a ser acuñada por el Ayuntamiento de Guatemala en 1821 dentro de la mismísima Acta de Independencia, en el punto, creo que es el punto 16 o algo así.
No lo tengo tan claro en la memoria, pero creo que sí, es uno de los puntos del Acta de la Independencia en los que se mandata que el Ayuntamiento de Guatemala proclame con una medalla la independencia. Esta, si bien está fecha, la idea es que se hiciera en el 21, no se emite sino hasta el 22, casi un año después de que fuera mandatada. Como sabemos y como hemos dicho, Guatemala se une también en el 22 al Imperio Mexicano y en este caso proclama el 25 de diciembre del 22 en su segundo año de la independencia, dice la medalla de manera irónica, que Guatemala proclama a su emperador, Agustín, emperador de México, Agustín de Iturbide, Agustín I. Y esa es la medalla en la que se proclama desde Ciudad de Guatemala. Tiene la corona de laurel y el escudo de Guatemala en la parte superior. Estas, si creo que no hay ninguna duda que fueron grabadas por José Casilda España, quien para ese momento ya era el grabador mayor de la Casa de Moneda de Guatemala. Otras provincias que proclaman la independencia la entronización de Agustín I como emperador mexicano es León, en Nicaragua. En este caso pueden ver el volcán con el león a la par, que es el escudo de esa ciudad, en este caso no rodeado por corona de laurel, sino por corona floreada. Y luego Agustín I, emperador de México, y en este caso no tiene la fecha de la proclamación de que se hace en Nicaragua, pero también es en 1822. Esta es la medalla de proclama de Agustín I en oro, siempre en la ciudad de Guatemala, de la que se conocen muy pocas piezas también. Cito a Roberto Jovel, en este caso dice que los pormenores de la jura y proclama del emperador Agustín Iturbide en la localidad de Quetzaltenango se pueden encontrar en el libro de actas número 3, que fue iniciado el 8 de marzo del 22 y finalizado en junio del 24 en la municipalidad de Quetzaltenango. El consejo municipal de Quetzaltenango conoció ese punto durante la reunión ordinaria de agosto del 23 y se tomó conocimiento del decreto del Congreso mexicano en el que se pedía también que se acuñara moneda, en que se iba a acuñar moneda con el busto de Agustín Iturbide. Las proclamas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Guatemala y entregadas en Quetzaltenango el 24 de diciembre y llegaron de mano por el síndico Pablo Puentes, quien llevó las 200 pesos en moneda real para la jura, y en Guatemala se quedaron 29 pesos con 4 reales que se usarían para acuñar las que fueran proclamas de oro. Esta es la proclama de Agustín Iturbide en Quetzaltenango en plata del año de 1822 y que cuenta con el escudo de Quetzaltenango. Son los dos volcanes con el Quetzal volando sobre ellos y rodeado por una corona también de laurel. Proclamado en Quetzaltenango en 1822. ¿Cuáles son las monedas de Agustín Iturbide que se mandaron a acuñar? En este caso la de medio real, fechada en 1822, con el escudo de México del águila sobre el nopal, que ya era parte de la emblemaria de México desde hacía tiempo, pero que fue retomado como uno de los escudos del ejército trigarante y que fue utilizado desde entonces también. Un real de 1822, si notan, tiene la M con la O sobrepuesta de México, igual que esta de medio real, tiene la M sobrepuesta. Agustín en 1823, también de 2 reales. Agustín I por la providencia de Dios. 1822, en este caso de 8 reales. Luego una moneda de 4 escudos con un escudo bastante extraño, pero interesante, constituido como emperador mexicano.
también esta ya de 1823, aunque su reinado prácticamente llega hasta ahí, hasta 1823. Agustín I no dura mucho en ese momento. Esta es la de 8 escudos, esta es la de 4, esta es la de 8, que tienen más o menos el mismo diseño. También billetes provisionales, en este caso emitidos en 1823, y que circularon durante muy poco tiempo con valores, si no estoy mal, de 1, 2, 5 y 10 pesos. Muy falsificados, por cierto, y que a Guatemala se le mandó una cantidad bastante considerable de ellos, pero la idea era que circularan, fueran recogidos y destruidos. Se conocen muy pocos, no se tiene claro cuáles fueron los que circularon en Guatemala. Y pues eso, muchas gracias por su atención. Me quedo un momento conectado por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Axel Recinos. Estoy para servirte. Muchas gracias a Carlos Arriaga, a Rodrigo Orozco, a mi hermano Luis Quisquinay, a Carlos López, al maestro Otto Bolaños, a David Bolaños desde Quetzaltenango. Muchas gracias, David. A Manfred, muchas gracias, Manfred, desde Samayac. A Axel, amo y señor del IRTRA. A todos, muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión. Como les digo, van a quedar mañana. Espero ya poder subirla al canal de YouTube que queda a su disposición. En el canal de Numismática NG en YouTube, ahí estarán esta conferencia ya concluida ahora y otras que espero poder hacerles llegar pronto y otras que ya están ahí y que espero que sirvan también para los procesos de divulgación numismática. Gracias, Otto, un gran gusto. También saludos hasta Suchitepeque, es un gran gusto el que esté por acá, profe. También a Carlos, que Carlos tengo entendido que no sé si está en Reu, creo que sí, desde allá, si nos está desde allá, muchísimas gracias por la sintonía. Carlos, que no sé en dónde está ahora, espero que esté aquí en Ciudad de Guatemala. Si está aquí en Ciudad de Guatemala, espero poder verte pronto, Carlos. Gracias, maestro, gracias por todo. Gracias por estar acá presente. Y eso, si creen que hay algo más que haya que agregar, alguna duda que tengan acerca de la conferencia, pues como les digo, aquí estaré un ratito más para poder que salgamos juntos de las dudas. También les cuento que en el proceso de divulgación numismática me es muy agradable anunciar que hay de mi parte 3 libros ya en espera, uno de ellos ya pronto a ser puesto en imprenta y estaré también dentro de poco anunciándolo para que salga en preventa. Espero de que ojalá sean de su agrado. Luego, las temáticas son diversas, siempre dentro del entorno de la divulgación histórico-numismática, más tirados hacia esa idea de la conceptualización. Me alejo un poco de los catálogos, ustedes lo saben, no son mucho de mi agrado. Intento de que la moneda como objeto esté así como lo acabamos de hacer dentro de un contexto histórico en el que pueda ser también medida o tomada la justa medida para poder saber cuál fue su influencia dentro de los procesos sociales del territorio guatemalteco en especial. Que salgamos ya de ese marasmo en el que los numismáticos hemos arruinado la numismática, diría Willy el escocés.
Eh, Colecciones del billete provisional de México, pregunta Mambra, sí existen, pero como te digo, son muy escasos, raros, sobre todo los de valores mayores. La mayoría están con esa característica de, de que tienen, bueno, este no, pero la mayoría tienen un agujero en medio, es decir, están invalidados, les abrieron un agujero en el que desaparece el valor, o sea, los mataron, dirían por ahí. Aprovecho para dejar esto también. Ahí, aquí no está mi academia, pero ya saben que me pueden buscar en danielquisquinayacademia.edu. Ahí está también otro grupo de documentos que pueden utilizar como referencia para investigación numismática. Espero haber contestado la pregunta, Manfred, perdón, pero en realidad es muy poco lo que se sabe acerca de esos billetes, y sí existen en colecciones privadas guatemaltecas. El gato pide atención. Cambian de tamaño, por cierto, o sea, el tamaño menor es más pequeño y van subiendo de tamaño. El de 10 es mucho más grande. Y luego fueron impresos para tratar de evitar que los falsificaran, los imprimieron en otro tipo de papel. Entonces hay unos que se imprimieron sobre bulas papales, porque era el papel que tenían a la mano, pero estos ya no son del Imperio de Iturbide, ya no se pueden tomar como parte del Imperio de Iturbide, porque él sí había sido derrocado, sino que ya son de ese periodo entre emperadores, en el que México también tenía una fuerte carencia de circulante. Y esos billetes que están sobre bulas eh, también son de un tamaño considerable porque utilizaban toda la parte de atrás de la bula papal, que en ese papel tan especial que parece más tela que papel, que muchos conocemos y que nos gusta incluso coleccionarlo. Y Axel, yo te tomo la palabra, ya sabes que estoy para servirles en punto de encuentro numismático. Yo lo hago de esta manera sin hacer demasiada previa para sacar las grabaciones, porque estoy retomando lo que ya estaba antes fabricado o colocado y que ya tenía esas presentaciones hechas y solo es de retomarlas para poder tener ese punto de referencia, pero si en caso quisieran alguna temática nueva, si en caso quisieran tener algo que crean pueda ser útil para las y los usuarios de punto de encuentro numismático, estoy a la orden. Y va a quedar grabado, es decir, no me voy a poder echar para atrás luego de eso. Buscaré una fotografía, a ver si la pongo en el grupo Los de Bulas Papales. Pero es eso, es la bula papal impreso en la parte de atrás, que es el texto en el que explica cuál es la razón de perdonar pecados, cuál pecado es el que se perdona, en qué momento, bajo qué condiciones y cuánto costó esa absolución, porque las bulas se vendían. Y luego, del otro lado, el mismo diseño de estos billetes del tiempo de Iturbide. Esa es más o menos la forma que tiene. Como ven, no son conferencias muy largas, afortunadamente. 6 de la tarde con 14 minutos, con 15, digamos. Voy a concluir la transmisión. Muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos por estar por acá. Y quedo a sus órdenes también en el chat de esta publicación
y pues ojalá podamos coincidir pronto de nuevo y ya les tendré noticias acerca de los libros que van a publicarse este año, de mi parte, que son de mi autoría. Gracias, un gran abrazo a todas y a todos y pues estamos para servirles. Feliz tarde, feliz noche, buen provecho, que estén bien, un gran abrazo.